Oiga, ¿ha oído usted hablar de, ay, me hicieron chanchullo, ay, me dieron gato por liebre, me defraudaron? Defraudar, ¿qué es el fraude? Hoy vamos a platicar en nuestra sección de asesoría legal con nuestro abogado de cabecera, Oscar Díaz. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, encantado. Fraude, es tan común hoy en día escuchar esta palabra que ya no tenemos palabra, ya no tenemos buena voluntad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el fraude? Híjole, bueno, mira, el fraude, para definirlo de una manera sencilla y que nuestro auditorio lo pueda comprender fácil, es engañar a una persona y aparte aprovecharse a través de ese engaño para obtener un lucro indebido. O sea, si de una manera clara y resumida te diría, engañar a alguien para obtener algo a cambio, ¿no? Que nos vamos a aprovechar de eso. Sí, si en la segunda parte de la oración no hay fraude, es decir, puedes engañar a alguien, pero si no obtienes... Si no obtienes un lucro indebido, no hay fraude, efectivamente. Tiene que ser de esa manera completa, ¿no? Tenemos que sacar ventaja, aprovecharnos de esa situación para que entonces se nos pueda acusar de habernos valido de esa circunstancia del engaño, ¿no? Entonces puede uno decir, ay, no, perdón, y regresar lo que se pensaba quedar y ya no. Bueno, el problema es que si queremos regresar algo, ya lo obtuvimos. O sea, el fraude ya se dio, ¿no? O sea, ya es como querer lavarte las manos. Pero realmente el fraude se da en ese momento. En el momento en que se aprovecha uno del engaño o del error en que alguien se halle o provoca el engaño con la intención de obtener algo que no nos corresponde, ¿no? Entonces, obviamente, cuando estamos ante esas circunstancias y nosotros somos las personas defraudadas, lo que tenemos que hacer es inmediatamente acudir a poner nuestra denuncia. Obviamente ante el Ministerio Público, que es la agencia encargada de investigar este tipo de delitos, que es el filtro, por comparecencia o a través de un escrito, ¿no? Oscar, déjame preguntarte algo. ¿Tiene forzosamente que comprobarse el dolo, la intención de obtener algo a través del engaño, o puedes haber cometido una omisión que parezca engaño y obtener un beneficio? ¿Eso también caería dentro del ramo de fraude? Necesariamente tendría que demostrarse el dolo, Javier, porque sobre todo hay una palabra clave ahí en lo que es tipificar el delito, que es el engaño, es provocar el engaño o aprovecharse de este. Entonces, obviamente que hay un dolo ahí implícito, que si no se da, pues obviamente que no hay voluntad, ¿no? Exacto. Tú puedes decir, bueno, es que yo no tenía la intención de engañarte, yo pensé que te estaba dando esto, me equivoqué, hay un error, hay un error involuntario, hay una omisión involuntaria, cosas como que eso. También hay que tener mucho cuidado con lo que se supone que no sabía y lo que de todas maneras la ley considera que yo sabía. Hay una frase ahí muy recurrida en derecho que dice que el desconocimiento no exime de la responsabilidad o de cumplir con lo que la ley marca, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces puede ser el caso. Sobre todo se me ocurren dos fraudes muy comunes, Javier. Uno, cuando se venden dos cosas a la vez. Vaya, la misma cosa a dos personas. La misma cosa a dos personas o la misma cosa dos veces, ¿no? A veces podemos vender un terreno, podemos vender una casa y pensar que porque no nos la terminaron de pagar, simplemente ya tenemos el derecho expedito para volverlo a vender. Y no es así. Por ejemplo, habría que rescindir primero ese contrato para estar en capacidad, obviamente, de volverlo a hacer. Y otra muy común es también cuando se vende algo que no es nuestro. O sea, yo no te puedo vender una casa, no te puedo vender un terreno, un carro, no te puedo rentar algún inmueble si no tengo el derecho expedito para hacerlo, ¿no? Y en muchas ocasiones se obvian esas cosas, rentamos algo que era de nuestro papá o de nuestra mamá y que tal vez la dejó por herencia, pero no lo hemos regularizado y no hemos adquirido realmente ese derecho, sin embargo ya empezamos a disponer de eso. Entonces hay muchas circunstancias que se pueden dar en las que desgraciadamente se puede incurrir en este tipo de delitos. Fíjate, aquí tenemos una pregunta del público a propósito de y es un caso muy concreto, a ver si lo leo bien, a ver si me lo escribieron bien. Tiene un contrato privado, vendió una propiedad, pero esa propiedad obviamente no hubo cambio ante las autoridades, ¿no? No hay escrituración, cambio de escritura todavía, porque tiene adeudo con quien le prestó el dinero, es decir, con el banco. Entonces fue una venta privada, ¿no? Pero resulta que ese comprador dejó de pagar al banco y el banco ya le está cobrando al propietario original. ¿Qué puede hacer aquí en este caso? Puede decirle al banco, pues ya no es mío, quédatelo si quieres, la garantía, aquí habría fraude, el otro se puede quejar. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, mira, la persona que compró y que está en el inmueble está en una situación un poco vulnerable porque obviamente si el banco no fue partícipe de ese traspaso, de esa, entre comillas, compraventa,
pues el banco va a demandar al que, entre comillas, le prestó el dinero, ¿no? Al que financió para que adquiriera esa propiedad. Y el que está en la casa, una vez que se encuentre eventualmente en una posible situación de desalojo, tendría que buscar el ampararse, el ser llamado a juicio, alegar los derechos que tiene a través del contrato privado, que ojalá y espero de cualquier manera haya sido ratificado o lo pueda comprobar de alguna manera que es un contrato fehaciente y de fecha cierta. De otra manera va a tener tal vez un poco de problema para comprobar los derechos de propiedad que tiene. Si los logra demostrar, obviamente que acarrearía la obligación también que subsista del pago de la hipoteca, porque al adquirir esa propiedad, además hubiera adquirido las cargas que tendría la propiedad, ¿no? Pero habría que estudiar el caso específico, ver documentos, ver obviamente la situación en que actualmente se encuentre, si el banco ya procedió, si no ha procedido legalmente, para ver pues cuál es la salida más viable. Pero obviamente, como recomendación a todas las personas que nos ven, que los contratos que hagan privados, pues traten de ratificarlos después ante alguna autoridad para que al menos sean de fecha cierta, de firmas ciertas, y aunque no necesariamente paguen de inmediato una escritura pública ante un notario, pues sí cuando menos le den certeza al tiempo en que lo hacen y a las personas que realmente lo firman, para que les vaya a servir como prueba en un futuro. Por favor, danos tus números de contacto, abogado, porque soy seguro que la persona, pues por lo pronto, estará encantada de preguntarte cosas más al respecto. Con mucho gusto, Javier. Es el 324-5258, 324-5258. El área es 664 aquí en la ciudad de Tijuana. Y bueno, ahí estamos para servirles de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Nuestras consultas, Javier, no tienen ningún costo. Oscar, muchísimas gracias, muy amable abogado. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresando tenemos resumen informativo y de las notas curiosas, una que le va a sorprender. Alguien que decide traficar con pollo Kentucky en lugar de con armas a través de túneles clandestinos. No lo va usted a creer. Regresamos.